Bueno, estaba empezando con esta diapo. Em, Hablamos recién del tema de la efectividad de las intervenciones y ahora en esta diapo lo que se está presentando es la otra parte, digamos, el otro componente de, muy relevante de lo que son las intervenciones, que tiene que ver con el costo de estas intervenciones. En general lo que se compara es el costo de dos intervenciones distintas, o sea, en general no se compara una intervención contra no hacer nada, sino que se compara contra la intervención, lo que se venía haciendo hasta ahora. Vamos a ponerle, por ejemplo, vamos a ponerle que se desarrolla una nueva vacuna contra la gripe, una vacuna que es cuadrivalente, o sea, que protege contra 4 cepas. Que es vamos a poner que es una vacuna nueva, es una vacuna que ya está en el mercado, pero vamos a suponerle que aparece ahora. Yo no voy a comparar el costo y la efectividad de aplicar esa vacuna contra no aplicar nada, sino que la voy a comparar contra la vacuna que se está aplicando hasta ese momento, que vamos a ponerle que es la trivalente, que protege contra 3 cepas. Entonces siempre se compara contra otra intervención, generalmente una intervención más antigua o más o anterior, digamos, lo que se viene haciendo hasta el momento. Dentro de los costos en salud, nosotros podemos diferenciar así como a grandes rasgos eh, estos 4 tipos de costos. Después esos se van desglosando, pero bueno, eso sería como los costos más importantes. Por un lado, tenemos los costos, obviamente los costos médicos tienen mucha relevancia en cualquier intervención que sea de salud. Tiene que ver con los relacionados directamente con los servicios sanitarios. Acá tenemos que incluir para una determinada enfermedad eh, cuánto cuestan los medicamentos, vamos a poner que es prevención terciaria, cuánto cuesta el medicamento para tratar la enfermedad, cuánto cuesta, cuánto es el sueldo de los médicos que tratan, el sueldo de los enfermeros, cuánto se gasta en administrarlo, cuánto se gasta si es una vacuna, no solo en comprar la vacuna, sino también bueno, el personal que la administra, pero también en transportarla, la logística, todo ese tipo de costos tienen que ver con los costos médicos y generalmente están relacionados directamente relacionados con el servicio sanitario. Después tenemos los costos no médicos, que son costos que en general están financiados por el paciente. Por ejemplo, si una persona se tiene que vacunar, tiene que ir hasta el centro de salud, porque generalmente, no digo que siempre sea así, pero generalmente la vacunación se da en un centro de salud. No, el centro de salud no va a la casa de la persona a vacunar. Entonces, esa movilidad, el costo de esa movilidad queda a cargo de la persona directamente, no del centro de salud. Entonces, eso es un costo no médico. A la vez, no es solo el transporte hacia el lugar donde, vamos a ponerle, se va a dar el medicamento en la vacuna, sino que además puede ser un trabajador que se tiene que movilizar o un, un padre o madre de familia que tiene hijos al cuidado, y entonces tiene que encontrar una forma de cuidar a su chico para ir hacia el lugar del tratamiento. Entonces, todo ese tipo de costos se tiene que tener en cuenta cuando se analizan los costos de las intervenciones. Luego tenemos costos indirectos. Estos costos indirectos están directamente relacionados con la disminución de la capacidad productiva, y es lo que vimos en la clase anterior. Y acá están incluidos el costo del ausentismo y el costo del presentismo como ejemplos de costos indirectos. Entonces, cuando uno habla de los costos, obviamente no es solo el costo de la intervención en sí, sino el costo de la enfermedad. Uno tiene que meter en los costos, tiene que englobar todos los costos. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una intervención que significa un tratamiento en el cual la persona, para hacer ese tratamiento, tiene que estar una semana sin poder trabajar, yo tengo que meter como costo de la intervención esa semana de ausentismo. Ahora, si la enfermedad a la persona la va a afectar un mes, va a hacer que durante un mes no pueda ir a trabajar,
ese costo también lo tengo que tener en cuenta. No lo voy a tener en cuenta como costo de la intervención, pero sí como costo de la enfermedad. Todo eso en la misma estrategia, porque algunas estrategias, algunas intervenciones, pueden significar un costo determinado para, vamos a ponerle, para que la persona viaje y se aplique un tratamiento, pero a la vez implican una reducción del costo de la consecuencia de esa enfermedad. Entonces, todos esos costos tienen que ser tomados en cuenta. Y después hay un cuarto tipo de costo, que son los costos intangibles, que seguramente en alguna materia relacionada con algo ambiental o con evaluación de proyectos deben haberlo visto, que son mediciones completamente subjetivas de los costos que significa una enfermedad para una persona. Son, disculpe, son subjetivas porque uno no, por ejemplo, el dolor o la ansiedad, uno no puede objetivamente medir qué costo se le asigna a ese dolor. Generalmente para medir este tipo de costos intangibles lo que se hacen son encuestas de preferencia a grandes poblaciones, o sea, se hace en poblaciones muy grandes y se hacen un tipo de encuestas que tienen un montón de preguntas y generalmente lo que se le pregunta a la persona es algo así como, lo estoy simplificando mucho, vamos a ponerle que yo te ofrezco un medicamento para prevenirte de la gripe. La gripe te genera esto, esto y esto y todas estas afecciones. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por ese medicamento? Las personas enfrentadas a esa pregunta, de alguna manera, van delimitando cuánto serían capaces de pagar para evitar ese problema, y es una forma de medir la preferencia y de ponerle un valor de costo a ese costo intangible. Pero obviamente es completamente subjetivo y depende de cada individuo, de cada población, de cuál es el ingreso de esa persona, de cuánto valora la enfermedad, de cuánto valora los riesgos de tener esa enfermedad, etc. Luego, hablamos de la efectividad de las intervenciones, o sea, cuál es el éxito de esas intervenciones. Hablamos del costo que tienen las intervenciones y las enfermedades, y con esas dos cosas podemos tener una medida de la eficiencia de las intervenciones. En este contexto de salud, la eficiencia se define inclusive en salud, la eficiencia se define de muchas formas distintas. Vamos a usar lo que dice el texto. La eficiencia la vamos a medir como relación entre el resultado, o sea, la efectividad, y el esfuerzo invertido en dinero, recursos y tiempo, pero de alguna manera vamos a monetizar todo eso. Esa medida de la eficiencia proporciona la base para una utilización óptima de los recursos. Y vamos a ver, si bien hay muchas formas de medir la eficiencia, vamos a ver tres tipos principales. Las evaluaciones de costo-efectividad, en las cuales el costo se monetariza y la efectividad se mide como mortalidad o morbilidad, como clásicamente uno está acostumbrado a verlo, o sea, número de casos evitados. Un caso especial de las evaluaciones de costo-efectividad, que son las evaluaciones de costo-utilidad, en el cual la medida de efectividad no es una medida tan objetiva como la morbilidad o la mortalidad, sino la calidad de vida medido como ABAD o ABAC, que es lo que vimos anteriormente, o sea, años de vida ajustados por discapacidad o por calidad. Muchas evaluaciones económicas, yo diría la mayoría, son evaluaciones de costo-utilidad y trabajan con años de vida ajustados por calidad. Y luego en salud no se usan tanto, pero existen, son más comunes en temas de impacto ambiental, las evaluaciones de costo-beneficio. En las evaluaciones de costo-beneficio yo puedo llegar a comparar intervenciones en ámbitos muy distintos, no sobre la misma enfermedad. Entonces, lo que voy a hacer es monetizar tanto la parte de costo como la parte de efectividad.
En ese caso, para monetizar la efectividad, lo que voy a hacer es recurrir a los costos intangibles, o sea, cuál es el costo que voy a evitar de la enfermedad al aplicar esa estrategia, medido como un costo intangible. Para poner un ejemplo de lo que es un estudio de costo-efectividad, una evaluación económica de costo-efectividad, para ponerlo más simple, una estrategia de prevención en realidad de prevención terciaria, o sea, de medicamento contra la tuberculosis, es un tratamiento que se llama estrictamente supervisado, porque la persona, digamos, recibe el tratamiento, pero lo recibe delante del médico, o sea, el tratamiento es aplicado delante del médico para que se vea que se aplica efectivamente, que se hace bien. Y acá se está comparando esa estrategia con la misma estrategia, pero yendo casa por casa. Yendo a aplicar, en vez de que la persona se la convoque para venir al centro de salud, se la aplica casa por casa. Y en este caso, lo que se ve es que esa estrategia, eh, medido, por ejemplo, en la cantidad de éxitos, es más costosa que la estrategia habitual, digamos, supervisada, pero en el centro de salud. Fíjense, hay casi serían $10.000 de diferencia entre una y otra, pero a la vez la efectividad es mayor, o sea, en número de casos estoy teniendo esto es dentro de una población determinada, digamos, un estudio de cohorte. Dentro de ese mismo estudio de cohorte tengo un número de casos mayor de éxito, o sea que la estrategia es más costosa, la nueva estrategia es más costosa, pero a la vez es más efectiva. Con esa diferencia de efectividad y diferencia de costo, se calcula lo que se llama costo-efectividad incremental, que es un costo en dólares por caso evitado, por ejemplo, en este caso, o por éxito obtenido, que en este caso son $966,4 por cada caso. Entonces, con ese valor, lo que voy a obtener, lo que voy a poder hacer es comparar distintas estrategias. Como les comentaba, en los estudios de costo-efectividad, el principal resultado es una razón de costo-efectividad incremental que representa la cantidad de salud adicional que se obtiene por cada unidad adicional de recurso gastado, o sea, de costo con la nueva alternativa. En el ejemplo anterior, la razón de costo-efectividad incremental de la estrategia DOT-R, que es la nueva estrategia de aplicar el tratamiento en los domicilios, es de $990 por 7,6 casos evitados, o sea, $130 extra cuesta más por cada caso curado, por cada caso de éxito. De esta manera, yo tengo una cantidad monetaria por cada caso curado que puedo comparar entre muy distintas estrategias, que pueden ser a veces estrategias primarias, secundarias, terciarias, o una combinación de todas ellas, y me permite de alguna manera estimar la eficiencia de mis intervenciones. Finalmente, es muy importante en todos estos estudios analizar la perspectiva desde la cual se analizan. ¿Por qué? Porque la perspectiva del estudio lo que me determina es qué tipo de costos voy a incluir. Si yo estoy tomando la perspectiva, generalmente estas tres que figuran acá son las que más se usan en las evaluaciones que se publican. Si yo tomo la perspectiva desde el sistema de salud en su conjunto, tanto público como privado, estoy incluyendo costos médicos y costos no médicos, pero siempre costos directos, o sea, los que incurre el sistema de salud. Dentro de la perspectiva del sistema público de salud, yo voy a incluir el mismo tipo de costos, pero solamente los que asume el sistema público de salud. No voy a incluir los costos privados, porque no estoy trabajando con el sistema de salud en su conjunto, sino solamente con el sistema público, o sea, los hospitales. Pero también, y esto es lo que más se usa, puedo usar una perspectiva que se llama societaria o social, en el cual incluyo todos los costos, tanto directos o indirectos, independientemente de quién los pague.
En este caso, cuando se usa la perspectiva social, no se utilizan los precios de mercado, sino lo que se llama costos de oportunidad o precio de sombra, que sería el costo más barato. ¿Esto qué quiere decir? Yo puedo analizar desde una perspectiva social cuál es la eficiencia de una nueva vacuna que aparece para una enfermedad, y no me interesa tanto cuánto cuesta en el mercado esa vacuna, porque yo sé que en general con los medicamentos lo que me pasa es que a la larga, primero son caros, porque están las patentes y todo, pero a la larga van bajando de precio, sobre todo cuando hay más competencia. Entonces, y otra vez me aparecen personas, pero no sé cómo hacer para admitirla, porque no me aparece dentro de la sala de espera. Decirle por favor si puede salir y volver a entrar, a ver si así me aparece como aviso. Como les decía, cuando yo uso la perspectiva societaria o social, no me interesa quién lo pague, y lo que voy a meter son los costos más baratos de la nueva tecnología, por ejemplo, una nueva vacuna, un nuevo tratamiento, y es muy importante en la perspectiva social ver todos los costos que influyen socialmente. Por ejemplo, si yo voy a analizar socialmente una vacuna contra la gripe, ahí me apareció, para admitir. Si voy a analizar una vacuna contra la gripe, tengo que ver los costos en que incluye la sociedad por todas las personas que tienen que se enferman y no pueden ir a trabajar, y entonces todo eso genera un costo de pérdida de productividad. Ese costo a veces es enorme dentro de las evaluaciones económicas y tienen muchísima relevancia dentro de esto. Pero solo tiene sentido si lo hago de la perspectiva social. De la perspectiva del sistema de salud, esto tiene una relevancia mucho menor, obviamente. Bueno, hasta acá tengo la presentación. Vamos a ver un poco los ejercicios. ¿Tienen alguna duda de esta presentación hasta ahora? Bueno, cualquier cosa me van diciendo. Voy a poner el chat por acá por las dudas. Si aparece alguna duda. Bueno, nosotros teníamos dos actividades prácticas. La parte 1 tenía 3 problemitas. En la pregunta 1 se mostraba una figura de curva exposición-respuesta, de lo que vimos la semana pasada. En el eje de las X es una intensidad de ruido, y en el eje de las Y el riesgo relativo. El riesgo relativo. Dentro de esa curva, lo que nosotros podemos ver es la típica forma de S, y lo que preguntaba es elegir un valor umbral, límite de intensidad de ruido, que entrañe riesgo sanitario. De acuerdo a esta curva, lo que se puede ver es que el límite debería marcarse en 50 decibeles. ¿Por qué? Porque a partir de esos 50 decibeles, digamos, hasta llegar a los 50 decibeles, lo que tengo es un riesgo relativo que está cercano a 1 y que prácticamente no se modifica. Entonces, es un riesgo basal de alguna manera debido a este factor de riesgo. Luego de los 50 decibeles empieza a subir prácticamente linealmente, y después de los más o menos 60 decibeles ya se estabiliza, y por más que aumente, no me aumenta el riesgo relativo. Entonces, ¿cuál sería un buen lugar para marcar ese umbral? Los 50 decibeles. Luego en la pregunta 2 decía, ¿qué procedimientos que no tengan que ver con la prevención de la enfermedad utilizaría para reducir los costos de productividad asociados a la gripe en un contexto epidémico? Enunciar... perdón, voy a compartir el pantalla. Ahora sí se ve la presentación, se ve el Word. Sí, ahí se ve. Bárbaro, me había olvidado de dejar de compartir pantalla. Bueno, entonces, ¿qué procedimientos que tengan que ver con la prevención de la enfermedad podría utilizar? Bueno, acá es libre porque hay un montón.
yo puse algunos así como para ensayar, de lo que estuvimos viendo, mecanismos compensatorios a través de horas extra a los casos una vez que vuelven a trabajar, o reemplazo por otros trabajadores mientras el trabajador se encuentra enfermo. También se podría contratar a personal temporario en los periodos de mayor incidencia de la enfermedad para efectuar reemplazo, y otra alternativa podría ser una capacitación más uniforme dentro de los equipos de trabajo por un tema que vimos en la presentación, que es que cuando se tienen equipos de trabajo, si las personas tienen un trabajo fijo que no puede ser reemplazado por otras personas, cuando falta esa persona, ese equipo de trabajo queda sin poder trabajar. Entonces, de alguna manera, tener una asignación de tareas más dinámica lo que permite es, digamos, salvar ese problema. El teletrabajo puede ser otra opción. Hay muchas, esto es digamos, es como un ensayo, digamos, es para que ustedes puedan pensar distintas alternativas. Y después, como les aclaré antes, la pregunta 3 es una pregunta difícil. Es una pregunta difícil porque requería muchos cálculos y tener bastante idea de esos cálculos. No en cuanto a las ecuaciones, porque son todas multiplicaciones y divisiones, pero bueno, tenía muchos datos y había que ver cómo combinar esos datos. Algunos la hicieron bien, la mayoría no, han tenido distintos tipos de errores, pero sí, muchos o la mayoría la han encarado bien, y no me importa tanto que no hayan llegado al resultado, sino que me interesa que puedan ver cómo se realiza ese cálculo. Entonces, ahí teníamos algunos datos. La idea era calcular el ausentismo per cápita por pérdida de productividad asociado a la gripe. Está diciendo la pérdida de productividad asociada a la gripe, solamente asociada a la gripe. Entonces había un dato de incidencia de gripe en la población en una edad laboral, ¿no? De 18 a 65 años. Estaba, digamos, estaba el número de casos y la cantidad de habitantes, entonces ustedes con esto podían calcular la incidencia. Después estaba el salario promedio anual para esa provincia, y decía suponer que la incidencia de gripe en los trabajadores puede ser extrapolada desde la incidencia de la provincia, y que ese salario es, digamos, un salario representativo del sector industrial. Calcular una jornada de 40 horas por semana y una duración de los síntomas de la gripe de 14 días. Hay muchas formas de calcularlo. Uno puede entrar a resolver este problema de distintas formas, pero bueno, yo lo hice así. Primero calcular el riesgo, o sea, la incidencia, cuál es la incidencia acumulada o el riesgo de los trabajadores, que es el número de casos dividido la población, me dio 0,17. Luego, con este valor, calcular cuál es el número de trabajadores que pueden haber tenido gripe ese año. Como son 7.540 trabajadores de ese sector industrial, multiplicado por 0,17, me da que 1.282 trabajadores pueden haber haber tenido la enfermedad. Una vez que tengo esos 1.282 trabajadores, voy a multiplicar esa cantidad, digamos, esos eventos de gripe por la cantidad de horas que representa. Me da alrededor de 102.000 horas. Y luego voy a calcular el costo por hora perdida como el salario promedio dividido 52 semanas, dividido 40 horas. Digamos, esto lo dejo por un lado. Voy a calcular el salario por hora. Esto sí lo han hecho también en el otro problema, en el de la parte 2, eso lo han calculado todos o casi todos bien. Me da 220 pesos por hora trabajada, y entonces lo único que tengo que hacer es multiplicar esa cantidad de horas por el salario, por ese salario por hora, me da un valor de 22 millones de pesos, y finalmente ese, que es el número global para los 7.540 trabajadores, lo voy a dividir por el número de trabajadores, y me da un valor de alrededor de 3.000 pesos por trabajador. Este costo, que es 3.000 pesos por trabajador,
es el costo per cápita del ausentismo laboral por gripe, solamente por gripe, en trabajadores de ese sector industrial para el año 2018 y para esa provincia. Obviamente que estos cálculos ustedes pueden haberlo encarado con distinto orden, pero de alguna manera la combinación y la multiplicación tienen que ver con eso. Después se pregunta, en la pregunta 4, la última, creo que es la última, se pregunta si hubiera que realizar el cálculo por ausentismo, pero por el método de fricción que vimos, ¿qué otro dato necesitaría? Y qué necesitaría si necesitara calcular el presentismo. Entonces, ¿qué necesitaría para calcular el método de fricción? Como vimos en la presentación, para el método de fricción necesito cuánto tiempo necesito para un reemplazante, el costo de entrenarlo, el tiempo que lleva a realizar ese reemplazo, y si yo quisiera además calcular el presentismo, además de eso necesitaría estimar de alguna manera un porcentaje de reducción de la capacidad laboral del trabajador. Bueno, esta sería la última pregunta de la parte 1. Vamos a ver la parte 2. ¿Tienen alguna duda de lo que vimos hasta ahora? Me pregunta Ramiro, ¿por qué se promedia entre el total de trabajadores? Porque es, per cápita. Eh, no sé si es esa la pregunta, pero eh, cuando llego al final del cálculo, ¿dónde está? Acá. Cuando llego al final del cálculo, tengo una cantidad de, ¿cómo se llama? Un costo, pero que ese costo se da al total de los trabajadores del sector industrial. Como en realidad el problema está pidiendo per cápita, lo divido por la cantidad de trabajadores. No sé si eso responde la pregunta. Ah, está bien, ahora entiendo la pregunta. En realidad me está preguntando Ramiro, ¿pero qué pasa con los que no tuvieron gripe? Bueno, porque en realidad, yo lo voy a contestar nuevamente en el foro, porque me parece muy interesante que reforcemos ese concepto. La pregunta es la pérdida de productividad por gripe en ese sector industrial. Entonces, me interesa esa pérdida, pero representada en todos los trabajadores. ¿Por qué? Porque si yo me olvido de la proporción de trabajadores que tuvieron gripe, si yo me olvido de ese dato y solamente hago el cálculo para los que tuvieron gripe, que en este caso, bueno, serían mucho menos, lo que estoy haciendo es calcular la pérdida de costo de los que tuvieron gripe, pero no estoy tomando en cuenta, digamos, la frecuencia o el riesgo de la enfermedad. Desde el punto de vista, digamos, del sector empresario, del sector industrial, o desde el punto de vista de la salud pública, lo que me interesa es qué pasa con todos los trabajadores, no solamente con los que tuvieron gripe. Es el mismo concepto que con el tema de la incidencia. Yo cuando calculo incidencia, calculo la incidencia para toda la población. O sea, tomo en cuenta cuántos casos hubo, pero del total de la población. Después lo vamos a reforzar un poquito en el texto, porque por ahí con el tema del tiempo acá es medio complicado. Y quiero antes de que terminemos ver los otros, los otros problemas. Vamos a ver la otra parte, la parte 2. Antes de que termine la reunión, quiero hacerles hincapié en este tema, que es un tema que por ahí, a ver cómo decir, me parece importante recalcarlo. Antes hablo de la pregunta 4. La pregunta 4, muchos me contestaron bien, en general estuvo bien contestada. Sí es importante o era importante que ustedes hicieran hincapié en lo que es el efecto de trabajador sano. Tanto sea que lo mencionaran como que no mencionaran efecto de trabajador sano, pero por lo menos
explicaran ese concepto, porque en realidad, bueno, vean este concepto para la pregunta 4 y van a ver que en realidad la pregunta estaba muy dirigida hacia eso, y la prevalencia de la enfermedad en trabajadores debería ser más baja que la de la población general. Respecto de la pregunta 3, es un poco similar a la pregunta que estuvimos charlando recién de la parte 1. Es similar, pero es un poquito distinta. ¿En qué es un poco distinta? En que en esa pregunta se preguntaba el costo de la pérdida de productividad asociado a la gripe. En cambio acá se pregunta el costo per cápita por ausentismo, no debido a la obesidad, sino directamente el costo por ausentismo. ¿Qué es lo que calcula ese paper? Ese artículo no está calculando la pérdida de productividad por obesidad específicamente, sino arma grupos de personas con obesidad y personas sin obesidad y calcula toda la pérdida de productividad. Entonces es un poco distinto que la otra pregunta. Bueno, esta pregunta 3 muchos la hicieron bien. Yo fui contestando hasta ayer. Muchos la hicieron bien. Puede haber, acá la tienen expresada, puede haber alguna diferencia con algún redondeo, pero el cálculo está bien hecho. A algunos le da un poco más, a algunos le da un poco menos. La idea era usar el 21,7 porque preguntaba específicamente en pacientes obesos. No el costo por obesidad, pero sí en pacientes obesos, por eso era mejor usar el 21,7, pero reconozco que por ahí en el artículo está un poco confuso, entonces algunos usaron el 17,6, que no es en pacientes obesos, sino en toda la población que midieron. Para mí está bien también, o sea, cualquiera de las dos alternativas que hayan puesto me parece bien, es una diferencia sutil de interpretación, pero bueno, por decir, es algo que se escapa. Algunos hicieron el mismo cálculo, que lo hicieron bien, pero hicieron esto y además calcularon el rango, lo cual está muy bien, mejor todavía que el ejercicio original. Algunos calcularon directamente el rango, también está bien. Y bueno, en este caso, si ustedes releen el artículo, van a ver que no, no era necesario, digamos, había un montón de datos innecesarios y directamente estaba este 21,7 o el 17,6 para los que lo usaron, que se podía usar directamente. Cualquier duda respecto de esto, pregúntenme con el tiempo que nos queda y si no en el foro, me lo pueden preguntar. Quería hacer una observación que me parece importante dentro de este problema, que me parece que es muy útil tanto para esta materia como para otras materias. Algunos calcularon, y lo calcularon más o menos, no lo calcularon bien, correctamente, pero el resultado que les da eh, de pérdida de productividad a veces era mayor digamos, ¿cómo se llama? Que el salario anual promedio. Digamos, si yo tengo un salario anual promedio de $4.000, no me puede dar un costo de pérdida de productividad de $7.000, por ejemplo. Porque es imposible, sería imposible. En realidad tendría que ser un valor muchísimo, muchísimo menor. A veces han hecho cálculos que da, no sé, la mitad o un tercio. Esto tampoco es muy razonable, porque sería pensar que las personas prácticamente en una industria metalmecánica, en una industria privada, donde tenemos premios por no faltar, donde las personas que faltan muchas veces se las va a ver a la casa, digamos, en un sector en donde el tema del ausentismo es un tema muy importante, imagínense lo que sería que los trabajadores en promedio falten un tercio de su año laboral, digamos, no es esperable esto. Entonces, este valor de $40 sobre un salario de 4.000 por año, este valor de $40 es razonable, es un poco bajo para lo que sería Argentina, es probable que ellos hayan hecho algunos cálculos y este valor esté bastante subestimado, pero digamos es un valor razonable, tener un valor alrededor de ese número. Así que bueno, eso quería indicárselo porque me parece importante que
digo para esta materia, pero para todas, en general cuando uno termina un problema, tratar de releer un poco el enunciado del problema, las preguntas, los datos, y ver si de alguna manera es coherente, el resultado es coherente con lo que uno puede intuir, por decirlo así, del problema. Bueno, nos queda muy poquito tiempo, nos queda 1 minuto. Cualquier cosa, si tienen dudas, les pido por favor que me la pregunten por el foro. Yo creo que ahí, por ahí, inclusive en el texto queda un poquitito más claro. Y bueno, Ramiro o cualquier otro, si por ahí yo hago una contestación al foro y ustedes ven que no queda del todo claro, por favor, pregúntenme todas las veces que quieran y lo seguimos charlando. Sí, hasta ahora siempre pasó que las preguntas que ustedes me hicieron siempre eh, no solo fueron acertadas en la pregunta, sino que además dieron pie a profundizar un poco en algunos puntos. Así que eh, bueno, vamos a cerrar acá la clase y nos vemos la semana que viene, que sería la última unidad. La última unidad. Y bueno, nos seguimos comunicando en el foro. Que tengan buenas tardes y bueno, voy a ver si puedo haber grabado esta clase y colgarla en YouTube. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes.